Capítulo 1. 25 razones por las que debes tener una mega iglesia. 1. Debe desear tener una mega iglesia porque es la visión y la meta más apropiada para un pastor. La mejor visión y el deseo más ardiente de cada pastor es la visión de una iglesia grande. Si vas a tener una iglesia, ¿por qué no tener una iglesia grande? Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Proverbios 29, versículo 18, en la Nueva Versión Internacional. NBI. 2. Debes desear tener una mega iglesia, porque el deseo de una mega iglesia te conducirá por un recorrido que hará que tu iglesia crezca. Desear milagros te conducirá al resultado específico de tener milagros en tu ministerio. Desear unción te conducirá al resultado específico de tener unción. Desear el crecimiento de tu iglesia te conducirá por un recorrido de descubrimientos que hará que tu iglesia crezca. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11, versículo 24. 3. Debes tener una mega iglesia porque el destino profético de cada una de las iglesias que el Señor edifica es tener un final más grande que el comienzo. No te desanimes por la pequeñez de tu iglesia actual. Fue predicho que el final de tu ministerio será mucho más glorioso que el principio. Debido a que la palabra de Dios profetiza que la gloria de la casa postrera será más grande que la gloria de la primera, debes esperar algo más glorioso que lo que viste al principio, porque Dios hará algo grande y hará que la congregación crezca. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job 8, versículo 7. 4. Debes tener una mega iglesia porque la mayoría de los pastores se dejan engañar pensando que la obra se está haciendo cuando no se está haciendo. Durante el tiempo de su ministerio, Jesús hizo una declaración muy importante. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9, versículo 37. Esto significa que hay un montón de almas por ganar, hay un montón de trabajo para todos nosotros, y hay un montón de personas que tienen que llenar nuestras iglesias. Sin embargo, muchos pastores se dejan engañar por el hecho de que sus pequeños salones están llenos. Muchos ministros sienten que ya llegaron a su destino final en el ministerio. Recibes un buen salario y tienes un bonito auto. Dios te ha bendecido y todos tus gastos están cubiertos. Esto no significa que ya llegaste a tu destino final. No permitas que el diablo ciegue tus ojos para que no veas el trabajo verdadero que tenemos que hacer. Es Satanás el que atiza en la iglesia el deseo de dormir y susurra a los oídos de muchos ministros: todo está bien, esto es todo, ya lo conseguiste, esto es lo más lejos que puedes llegar. Esto es todo lo que puedes lograr para Dios. Los ojos espirituales y visionarios de estos ministros han sido cegados por Satanás. El enemigo les susurra a sus corazones: todo está bien, esto es todo, ya lo conseguiste. Satanás quiere que tu iglesia se quede pequeña. Entre menos gente tengas en tu congregación, más cautivos tiene él. El tamaño de tu iglesia te muestra hasta qué grado estás despoblando el infierno. Cuando tienes una mega iglesia, significa que estás estableciendo más almas. También significa que más almas han escapado del dominio del diablo. 5. Debes tener una mega iglesia, porque la voluntad de Dios es que se llene su casa. Muchas iglesias no están llenas porque no son mega iglesias. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Lucas 14, versículo 23. En Lucas 14, el Señor nos dio una revelación importante. El Señor le dijo a su siervo: necesito que se llene mi casa. El Señor en esta historia representa a Jesús, quien quería que se llenara su casa. En otras palabras, Jesús quiere que se llenen sus iglesias. Dios quiere iglesias llenas. El Señor de esta historia no estaba contento con tener pocas personas en su fiesta.
Podría haber tenido la fiesta de cualquier forma, pero quería mucha más gente, y más especialmente, quería que se llenara la casa. Por medio de esta historia, Dios está mostrando su voluntad para la iglesia. Su voluntad es más gente. Su voluntad es que se llenen los salones. Su voluntad es que las iglesias estén desbordándose. Su voluntad es la mega iglesia. 6. Debes tener una mega iglesia porque tu campo para cosechar es el mundo. Dios no nos envió a un suburbio de tu ciudad. Tampoco nos envió a unos cuantos pueblos. Nos envió a todo el mundo. Si nuestro campo para recoger la cosecha fuera pequeño, entonces no podríamos esperar cosechar una gran cantidad de fruta. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículos 15 al 16. El hecho de que todo el mundo tiene que ser alcanzado implica que la cosecha de almas que vamos a ganar debe ser muy grande. Definitivamente será una porción importante de la población mundial. Si una sección importante de la población mundial va a ser salva mediante la predicación del Evangelio, entonces, cada una de las iglesias debería estar llena a rebosar, por falta de espacio. Recuerda que hay más de 6.000 millones de almas allá afuera, esperando que las alcancemos con el Evangelio. 7. Debes tener una mega iglesia porque el ejemplo de iglesia en la Biblia tenía miles de miembros. ¿Acaso la iglesia primitiva no es el mejor ejemplo a seguir? Si la iglesia primitiva tenía 3.500 personas, ¿no deberían estos números servirnos de guía? Efectivamente, estos números están registrados en la Biblia para que nosotros sepamos cuál debe ser nuestro propósito. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, versículos 41 al 42. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Hechos 4, versículo 4. 8. Debes tener una mega iglesia, porque tener una iglesia grande significa que se han ganado más almas para el reino. En una iglesia grande habrá más servicios, más llamados al altar y más oportunidades de ser salvos que en una iglesia pequeña. ¿Acaso ganar almas para el Señor no es el propósito de todo ministro del Evangelio? ¿Acaso no añade una bendición extra el que una mega iglesia conduzca a la salvación a muchas personas que se unen a ella? 9. Debes tener una mega iglesia porque una mega iglesia lanza más obreros y colaboradores para trabajar para Dios. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Mateo 9, versículos 37 a 38, en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Siempre habrá un cierto porcentaje del rebaño que son verdaderos jornaleros. Por otro lado, no importa lo que hagas o digas, un cierto porcentaje de la iglesia no se involucrará en el verdadero trabajo del ministerio. Siempre habrá espectadores y observadores, y siempre habrá comentaristas. Sin embargo, los jornaleros siempre estarán en el ministerio. Entre más grande sea la multitud que tengas, más peones serán impulsados y podrás financiarlos con más facilidad. 10. Debes tener una mega iglesia porque a través de una mega iglesia se nombran y se envían al campo de cosecha más ministros del Evangelio y más pastores y obispos de tiempo completo. En una iglesia grande siempre hay un programa de capacitación que produce ministros. Por consiguiente, una congregación de 10.000 miembros producirá más pastores que una iglesia de 100 miembros. Efectivamente, el pastor de una iglesia más pequeña no tiene probabilidades de tener suficientes personas que quieran ser ministros del Evangelio. 11. Debes tener una mega iglesia
porque en una megaiglesia más personas están involucradas en la oración contra el poder del príncipe del aire, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Efesios 6, versículos 12 a 18. Cuando tengas una mega iglesia, surgirán más oraciones al Señor. Por consiguiente, más personas serán salvas y serán establecidas. Cuando el Señor me envió a establecer iglesias en Europa, me mostró una función clave que íbamos a tener en la reedificación de su reino en ese continente. Como puedes ver, Europa virtualmente se ha convertido en un continente de ateos porque han sacado a Dios de sus mentes. Muchos europeos ni siquiera creen que Dios exista. Hace años, Europa envió misioneros al mundo, pero ahora han caído en el estado más bajo de ceguera e impiedad demoníacas. El Señor me mostró que una de las obligaciones que teníamos como iglesia era lanzar al ambiente oraciones que concernieran a la iglesia de Europa. El resultado de nuestra presencia en países como Suiza, los Países Bajos e Inglaterra es que se está haciendo mucha más intercesión en esas naciones. Nuestra iglesia en Génova todos los viernes tiene reuniones de oración de toda la noche en las que oran desde la medianoche hasta las 6 a.m. y se involucran en una guerra espiritual en una tierra en la que olvidaron a Dios. A medida que más iglesias como la nuestra vayan a las naciones, entonces más oración habrá. Esta es una de las razones básicas por las que una iglesia filial grande es importante. En la iglesia que pastoreo, Lighthouse Cathedral, Catedral El Faro, pudimos tener todos los días reuniones de oración de toda la noche, cuando creció hasta determinado punto. Teníamos tantos grupos pequeños dentro de la iglesia, que fue posible implementar una rotación de modo que todos los días cada uno de estos grupos pudiera tener una reunión de oración de toda la noche. De este modo, tuvimos un grupo diferente que hace oración cada noche. Entre más grande sea la iglesia, más grupos de oración se crean. Más oración es posible en una mega iglesia. Por esta razón el diablo quiere que la iglesia se quede pequeña. 12. Debes tener una mega iglesia porque una mega iglesia genera grandes multitudes, y las grandes multitudes crean grandes expectativas. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Lucas 3 y versículo 15. Por experiencia propia, he notado que entre más grande sea la multitud, mayores son las expectativas. Cuando hay una gran asamblea del pueblo de Dios, hay un aire de emoción, de expectativa y de verdadera fe. ¿Por qué? Esto sucede porque la fe de todos crece por lo que ven. La vista de una gran multitud inspira fe y genera emoción. La fe de la multitud combinada es más grande que la fe de una sola persona. Esto ayuda a desatar el don de Dios para el ministerio. He predicado a grupos pequeños y a multitudes muy grandes. La atmósfera espiritual de estas dos situaciones frecuentemente es diferente. 13. Debes tener una mega iglesia porque en una mega iglesia se manifestarán más milagros a causa de que las multitudes son más grandes y las expectativas son mayores. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos.
y aquella ciudad se llenó de alegría. Hechos 8, versículos 5 a 8 en la Nueva Versión Internacional, NBI, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, con las señales que la seguían. Amén. Marcos 16, versículo 20. Cuando hay gran fe, puedes esperar más poder y más milagros de sanidades. Jesús frecuentemente decía, tu fe te ha salvado. La fe es la que genera lo milagroso. Sé que algunas personas me van a malinterpretar esto. No estoy diciendo que Dios no se mueve en congregaciones pequeñas. Frecuentemente ministro en congregaciones pequeñas y veo a Dios moverse de manera maravillosa. No hay duda de que Dios hace milagros en iglesias pequeñas. Todo lo que estoy diciendo es que, hablando en términos generales, cuando hay más gente, hay más fe, más expectativas y por consiguiente, más milagros. Creo que hasta el cristiano más simple puede comprender esta simple lógica. Una iglesia más grande significa más gente, lo cual significa más fe, lo cual significa más poder, lo cual significa más milagros, lo cual resulta en más testimonios. ¿Acaso no quieres más gloria, más poder y más unción para conducirte mejor en tu congregación? Querido amigo pastor, ¿creen que Dios te puede dar una iglesia más grande? Con una iglesia más grande, muchas más bendiciones manarán desde el trono de Dios hacia su pueblo. 14. Debes tener una mega iglesia porque más evangelización es posible a través de una mega iglesia. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 8. Uno de los efectos secundarios de tener una iglesia más grande es que hay más evangelización. Por ejemplo, nuestra catedral está dividida en aproximadamente 15 capillas. Bajo cada capilla hay varios ministerios y bajo cada ministerio, varios grupos celulares. Nuestra política es que cada ministerio tenga al menos un alcance importante al mes. En vista de que nuestra iglesia tiene muchos ministerios, es posible que 50 alcances diferentes estén llevándose a cabo al mismo tiempo por diferentes grupos en muchas localidades diferentes. Se ha dado lugar para ganar más almas simplemente porque la iglesia ha crecido. La voluntad de Dios para tu iglesia es que crezca de modo que se ganen más almas para el Señor. 15. Debes tener una mega iglesia porque una mega iglesia tiene más y mayores ingresos que pueden usarse para la obra de Dios. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, versículos 34 al 35. Tener más gente también significa un ingreso mayor en la iglesia. Si la iglesia tiene un buen pastor, el dinero de la iglesia se usará para las cosas correctas. Desgraciadamente, algunos pastores son más parecidos a los vampiros. Chupan la sangre de la iglesia en lugar de volcar sus vidas en el ministerio. Un ingreso más elevado significa que se pueden alcanzar más propósitos espirituales. El dinero no es algo malo. El dinero es neutral. Lo que está mal es el amor al dinero. Entonces el dinero es un arma en las manos del hombre. Sin embargo, si un buen hombre tiene dinero, lo usará para hacer cosas buenas. Un buen ministro usará los ingresos de una mega iglesia para edificar la iglesia y promover el evangelio. Yo soñaba con que algún día tuviéramos camiones que recorrieran la nación llevando a cabo cruzadas en cada ciudad y pueblo. Hace mucho tiempo eso era solo un sueño. Ahora, con una iglesia más grande hemos podido comprar un camión y ya comenzamos a hacer cruzadas por toda la nación. ¿Cómo fue posible eso? Tuvimos más gente y por consiguiente más dinero, y pudimos hacer más cosas para Dios. 16. Debes tener una mega iglesia porque los ministerios especiales que atienden necesidades especiales se desarrollarán dentro de una mega iglesia. Es importante desear tener una iglesia grande.
Los pastores deben soñar con tener congregaciones grandes. Una iglesia grande da por resultado la multiplicidad de muchos ministerios, y el resultado es la multiplicación de varias actividades importantes en la iglesia. Por ejemplo, se multiplica el ministerio de música. Al principio nuestra iglesia tenía un solo coro. Ahora tenemos no menos de 6 coros, además de numerosos grupos de alabanza. ¿Qué significa esto? Significa que una iglesia grande dio por resultado una multiplicación vital. La voluntad de Dios es que más hijos suyos canten para Él. Entre más grupos de alabanza tengamos, más glorificamos a Dios. El número de coros que tienes depende del número de personas que hay en la iglesia. A medida que la iglesia crece, se vuelve más diversa en su estructura. Esto da por resultado que se estén desarrollando ministerios especializados. Cuando tienes una iglesia pequeña, habrá muy pocos ministerios especializados, como por ejemplo el ministerio para pobres, para refugiados y para huérfanos. A medida que la iglesia crece, es posible involucrarse en algunas de estas otras áreas. Cuando una iglesia es capaz de involucrarse en estas áreas especiales, se liberan muchas bendiciones. Mira las bendiciones que están al alcance de las iglesias, que ministran a los pobres. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Salmos 41, versículos 1 al 2. Estas son bendiciones poderosas para aquellos que tienen la capacidad de crecer, hasta el grado de ministrar para las necesidades especiales. Cuando una iglesia es pequeña, no es frecuente que tenga la capacidad de alcanzar estas áreas. Ten la visión de edificar una mega iglesia, y otras áreas especiales del ministerio se desarrollarán dentro de ella. Por ejemplo, hay iglesias que tienen hombres y mujeres con un corazón dispuesto a financiar el Evangelio. El que reparte, hágalo en simplicidad. Mateo 9, versículos 37 a 38, en la Nueva Traducción Viviente, NBI. Es raro toparse con miembros que tengan la habilidad de ser determinantes en la iglesia por medio de sus donativos. A todo pastor le fascinaría tener miembros que se encarguen de la mayor parte de los gastos de la iglesia. En las primeras etapas de la vida de nuestra iglesia, yo no tenía a nadie que pudiera hacer cosas como esa. Pero ahora, hay personas que tienen la habilidad y el ministerio de repartir. Otras áreas especiales que se pueden desarrollar son ministerios para los pobres y para los discapacitados. Sueño con establecer un orfanato. He tenido este sueño durante mucho tiempo, pero se necesitará de una iglesia grande y fuerte para tener la capacidad de sostener semejante empresa. Si en tu orfanatorio tienes 100 huérfanos, tienes que pagar 300 alimentos al día. También tienes que comprar ropa para unas 100 personas. Entonces también tienes que pagar los gastos médicos de 100 niños. Después de eso, tienes que pagarle a varios profesionistas para que cuiden de esas personas que no tienen padre ni madre. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que se necesitará una mega iglesia para implementar semejante ministerio. 17. Debes tener una mega iglesia porque esta nos muestra que has dado pruebas fehacientes de tu ministerio. Muchos ministros no hacen completo su trabajo de ser pastor. Muchos ministros solo tocan la superficie de su llamado. Muchos ministros son fantasmas de lo que podrían ser. Muchas iglesias tienen el potencial de crecer más. El crecimiento no se presenta con frecuencia porque el pastor no hace por completo el trabajo de pastorear la iglesia. Cada área de este cometido tiene mayores o menores dimensiones. Tu meta debe ser la mayor dimensión posible en la obra pastoral. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4, versículo 5. 18. Debes tener una mega iglesia, porque en una mega iglesia hay más enamorados, parejas potenciales para contraer matrimonio. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Hechos 4, versículo 33. Hace años,
Cuando nuestra iglesia era mucho más pequeña, una joven me dijo, Mi tipo de hombre no está en esta iglesia. cuando me fijé en toda la congregación, me di cuenta de que lo que ella decía era cierto. No había nadie adecuado para que se casara con esa mujer. Algunos años después, ella siguió con sus planes y se casó con un incrédulo. En otro momento, otra mujer dijo, No hay ningún hombre que tenga la edad suficiente para casarse conmigo, así que me voy a una iglesia más grande donde pueda encontrar un hombre que se case conmigo. ¿sabes? Ella tenía 39 años y no había solteros de 40 años en la iglesia. Todos los solteros que teníamos en la iglesia tenían alrededor de 20 y 30 años. Sin embargo, en una mega iglesia hay contrayentes de todas las edades. En una mega iglesia, hasta las personas de más de 70 años pueden llegar a ser contrayentes. 19. Debes tener una mega iglesia, porque en una mega iglesia se llevan a cabo más bodas. A la gente le fascina casarse en la iglesia. Las bodas son una rica bendición para toda congregación. A la congregación siempre le fascina escuchar el anuncio de las próximas bodas. Se emocionan y oran y tienen esperanzas de que pronto les toque a ellos. Tú tendrás la bendición de más bodas cuando tengas una mega iglesia. Una iglesia saludable que está creciendo es en la que numerosas bodas están teniendo lugar. Yo siempre oro para que haya más bodas en mi iglesia. 20. Debes tener una mega iglesia porque hay más contactos y conexiones entre la gente de la mega iglesia. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, versículo 10. Entre más grande sea la iglesia, más contactos y conexiones se pueden hacer. Seamos realistas, en este mundo, muchas cosas dependen de a quién conoces. Por esta razón, puedes obtener un cambio radical solo por pertenecer a cierta iglesia. En mi iglesia tengo empleadores a quienes les puedo recomendar empleados potenciales. Cuando nuestra iglesia era más pequeña, solo estaba llena de estudiantes, pero ahora muchas personas pueden encontrar empleos por medio de la iglesia. A la gente le gusta quedarse en un lugar que por añadidura le ha dado bendiciones y seguridad. A los miembros de la iglesia les fascinan los beneficios alternativos de tener contactos y hacer conexiones con otros. 21. Debes tener una mega iglesia porque en una mega iglesia siempre hay un consorcio de empleadores que pueden ayudar a los miembros de la iglesia. En una iglesia grande tendrás más personas que sean lo suficientemente acaudaladas para proporcionar trabajos para ayudar a la congregación. En una mega iglesia tendrás el beneficio agregado de poder combatir el azote del desempleo en tu congregación. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Hechos 4, versículos 32 a 34 en la versión LBLA. 22. Debes tener una mega iglesia porque todas las necesidades de la congregación pueden atenderse a través de la mega iglesia. Una congregación es un grupo de personas con necesidades variadas. Cuando estoy frente a grandes multitudes pidiéndoles que impongan sus manos en donde tengan una necesidad, todos oran con fervor porque todos tienen una necesidad. Si hay 1000 personas, hay 1000 necesidades diferentes. Una mega iglesia te ofrece la oportunidad de atender muchas de estas necesidades diferentes. Si hay una iglesia pequeña y alguien necesita el consejo de un abogado, no es probable que encuentre uno. Pero en una iglesia grande, tienes la probabilidad de encontrar un abogado, un médico, un ingeniero, un farmacéutico o incluso un psiquiatra. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, versículos 44
al 45. 23. Debes tener una mega iglesia porque así es más probable cumplir con la cuota bíblica del 25% de almas ganadas de entre la comunidad. Y mientras sembraba, parte 25% de la semilla cayó junto al camino, parte 25% cayó en pedregales y parte 25% cayó entre espinos, pero parte 25% cayó en buena tierra y dio fruto. Mateo 13, versículos 4 al 8. La Biblia nos enseña que el sembrador salió a sembrar la palabra de Dios en una ciudad. El resultado fue que una de 4, 25%, de sus semillas dio buenos resultados. Si ganamos solo una cuarta parte de nuestras ciudades para Cristo, puedo asegurarte que no habrá más iglesias a medio llenar. Ya es hora de que la iglesia alcance su cuota bíblica del 25% de la población. ¿Cuántas personas hay en tu ciudad? En la ciudad de Accra, Ghana, hay cerca de 4 millones de personas. De acuerdo con mi pequeña teoría, por lo menos el 25% de ellas debería haber respondido a la palabra de Dios. Esto significa que por lo menos 1 millón de estas personas deberían estar tranquilamente establecidas en la iglesia. Sin embargo, me pregunto cuántas personas cruzan las puertas de los edificios de las iglesias en Accra cada domingo en la mañana. Lo hacen varios miles, pero dudo si llegan a nuestra cuota bíblica del 25% de la población. Si la iglesia de Dios alcanza la meta del 25%, habrá muchas iglesias grandes, esparcidas por toda la ciudad. Cada una de las iglesias tendrá servicios múltiples desde la mañana hasta el atardecer. Tú mismo calcúlalo. Verás que la iglesia está muy lejos de alcanzar esta meta del 25%. ¿Cuántos cristianos nacidos de nuevo asisten a la iglesia un domingo por la mañana en tu ciudad? ¿Cuál es la población de tu ciudad? Cuando hice estos cálculos para mi propia ciudad, me di cuenta de que estábamos lejos de alcanzar los resultados de ese sembrador que salió a sembrar. Pero profetizo que las iglesias estarán llenas en los últimos días. La tierra estará llena de mega iglesias. Dios quiere iglesias grandes porque está esperando que por lo menos el 25% de la población responda de manera positiva a nuestra predicación. 24. Debes tener una mega iglesia, porque una mega iglesia es una fuerza que hay que considerar, y esta se convierte en una nación dentro de una nación. Conforme la iglesia crece en tamaño, se convierte en una comunidad poderosa. Virtualmente se convierte en una nación única en su especie. Los gobiernos comienzan a temer el poder e influencia de una mega iglesia, pero desprecian las pequeñas. Los gobiernos saben que una iglesia grande significa mucha gente, lo cual significa muchos votos. Los políticos le temen al poder de las masas porque saben que la opinión popular los mantiene en el poder. También saben que los pastores están influyendo en la mentalidad de la gente. No obstante, las pequeñeces son fáciles de menospreciar. La Biblia dice, ¿pues quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Zacarías 4, versículo 10. Los políticos ya no pueden menospreciar la realidad del reino de Dios, cuando éste es masivo. No pueden atacar a los pastores de las iglesias cuando saben el número de personas que estos dirigen. Una vez atacaron nuestra iglesia y arruinaron los muros que nos rodean. Las personas detrás del ataque pensaron que podían salirse con la suya fácilmente, pero no apreciaron la magnitud, la fuerza y el alcance de la influencia de la iglesia que estaban atacando. Las personas tras bambalinas estaban muy sorprendidas cuando el ataque condujo a una crisis a escala nacional porque varias iglesias y el público en general se aliaron contra los atacantes detectados. Los políticos tuvieron que actuar con rapidez para evitar manifestaciones a escala nacional y disturbios civiles. Quiero que mientras lees este libro creas que Dios puede darte una mega iglesia. Quiero que recibas la unción que te levante y te haga pasar de la pequeñez a la grandeza que Dios tiene destinada para ti. 25. Debes tener una mega iglesia, porque la gloria postrera de la iglesia será mayor que la gloria de la iglesia primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera,
ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2, versículo 9. La Biblia predice que la gloria, lo cual significa belleza, de la iglesia postrera excederá por mucho la gloria de la primera. Tengo la certeza de que estamos en los días postreros. Cuando considero lo que el Señor ha hecho en Ghana durante los últimos 15 años, me doy cuenta de que Dios está trayendo mayor gloria a su iglesia de los últimos tiempos. Las iglesias más grandes de unos 15 años atrás serían los grupos de jóvenes de algunas de las mega iglesias que Dios ha levantado hoy en día. Permíteme decirte un secreto muy importante. Dios no trabaja con solo una persona. El Espíritu de Dios no se mueve en solo una iglesia. Si un pastor de tu ciudad ha logrado un gran crecimiento, es una clara señal de que la gracia de Dios es abundante para la obra del crecimiento de la iglesia en ese lugar. Se dejan engañar las personas que piensan que Dios está usando solamente a un hombre. El Señor ministró poderosamente al rey Acab por medio de Elías Tisbita. 1 Reyes 17, 18, 21. No obstante, había otro profeta poderoso llamado Micaías, quien fue usado para redarguir al rey Acab. En conclusión, Dios no se limita a un solo hombre. A este respecto, Elías cometió el error de pensar que él era la única persona fiel a Dios. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 19, versículo 18. Pero el Señor le mostró que tenía otros 7,000 profetas fieles, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 1 Reyes 19, versículo 14. En la actualidad están surgiendo muchas iglesias grandes. Dios está levantando hombres y mujeres de integridad para pastorear a su pueblo. Empieza a actuar. Atrapa al Espíritu. Tú también andarás en la gloria de la iglesia postrera. Aprende las estrategias del crecimiento de la iglesia. Obtén el poder y la sabiduría de Dios. Camina con amor hacia los hermanos. Ama incluso a aquellos que te difaman y te traicionan. Toda gran obra del Espíritu Santo es el resultado del amor, la unidad y el trabajo en equipo. Realmente quiero enfatizar y hacer hincapié en esta gran verdad de que Dios no trabaja con una persona aislada. ¿Sabías que cuando Ezequiel profetizaba entre los años 622 a 600 a.C., el profeta Daniel también fue levantado y profetizaba entre los años 616 a 536 a.C.? Este era un tiempo en el que Dios se estaba moviendo a través de grandes profetas. Las personas que se rendían al llamado eran usadas grandemente en el ministerio. Curiosamente, Jeremías también ministró entre 685 a 616 a.C. Notarás que los periodos de tiempo se traslapan con frecuencia. Esto es porque el Espíritu de Dios hace grandes obras con muchas personas al mismo tiempo. Isaías 792 a 722 a.C., Nahum 787 a 757 a.C. y Micaías 772 a 722 a.C. fueron levantados en el ministerio alrededor del mismo lapso de tiempo. Debes aceptar el mover de Dios cuando el tiempo llega. Tanto Zacarías como Malaquías profetizaron sobre los últimos tiempos. Sus ministerios, curiosamente, abarcaron el mismo lapso de tiempo, 557 a 525 a.C. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy mostrándote que Dios está usando a mucha gente para hacer lo mismo en una temporada particular. Actualmente está edificando mega iglesias. Súbete de un salto al tren y conviértete en el pastor que Dios quiere que seas. ¿Sabías que Dios se movió en un espíritu de reforma durante el siglo XVI? ¿Sabías que no solo actuó a través de Martín Lutero en Alemania? En el tiempo en que el espíritu de reforma estaba actuando, a través del ministerio de Martín Lutero, el mismo espíritu estaba también actuando
a través de un hombre llamado Zwingli en Suiza. Si Martín Lutero hubiera pensado que él era el único reformista ungido, habría estado cometiendo un gran error. Dios se mueve en olas. Actualmente hay una ola de crecimiento de la Iglesia. Hay una ola de cosecha masiva de almas. Entra en este mover de Dios. Permítele a Dios usarte para edificar una mega iglesia. Mantente abierto para aprender cosas nuevas que no sepas. Una declaración común en mi iglesia es: no lo sabes todo. Tú y yo estamos aprendiendo. Todos los días de nuestra vida deberían ser un salón de clases viviente. Todas las personas que conoces pueden enseñarte algo. Conforme estudiemos el tema del crecimiento de la iglesia mediante el poder y la sabiduría de Dios, toma la decisión de que puedes hacerlo. No permitas que los fracasos de ayer te mantengan abajo. Sé un hombre que puede hacer. Levántate en tu espíritu y di: podemos poseer la tierra. Podemos hacerlo. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13, versículo 30. Cuando digas puedo, el Espíritu Santo te levantará para que ejecutes lo que Él te llamó a hacer. Recuerda que tú no te llamaste a ti mismo. Fiel es el que te llamó, y Él lo hará. Tú eres el creyente, y Dios es el que hace las cosas. Recuerdo cuando nuestra iglesia tenía un solo miembro que tenía auto, yo. Entonces oré para que en la iglesia hubiera más personas con autos. Confesé y creí que en nuestra iglesia había 10 personas que tenían autos. Después de un tiempo, recibí lo que creí que Dios haría. En cuanto a ti, cree que el Dios que te hizo el llamado es quien lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 24. Recuerdo haber caminado por las calles adyacentes a la cafetería que habíamos rentado para los servicios de nuestra iglesia. Le hablé a las calles y dije: llénense de autos. Le hablé a los asientos vacíos y dije: llénense de miembros. Hoy en día en nuestra iglesia hay un sinnúmero de autos y de miembros.